Buenos días, mi nombre es Jimena Camila Quileagüey. En esta oportunidad les vendré a hablar sobre los videojuegos Sega. Sus orígenes. El origen de Sega tiene lugar en 1940 cuando John Lu funda una empresa dedicada a fabricar juguebox. Posteriormente, en 1952, esta empresa pasará a denominarse Servigam. En 1960, esta empresa se fusiona con Rosen, fundada en 1953 en Japón, empresa dedicada a importar productos como los que fabrica Servigam. Japón, la empresa se llama desde ese momento Servigam y su presidente David Rosen cambiará la denominación de la empresa a Sega. Su expansión. Durante los siguientes años, Mega Drive compitió directamente con las 16 bits de Nintendo y recibió curiosos periféricos que no alcanzaron el éxito como el de Sega. Consiguieron alcanzarse como líder de ventas en Europa, aunque sus ventas en Estados Unidos y en Japón, por lo tanto globales, fueron inferiores al sistema de Nintendo. Mientras tanto, Sega se había labrado un gran prestigio en el mundo de los arcades, con juegos tan famosos como Outrun, Shinobi, Virtua. El CG fue la primera videoconsola de sobremesa desarrollada por Sega. Fue primero lanzado al mercado en una primera fase de pruebas en Japón en 1981 y finalmente lanzada al mercado japonés en julio de 1983. La consola no consiguió gran éxito en ese mercado, sin embargo el sistema se vendió bien en Asia hasta 1985. Fue también comercializada en Australia y en Nueva Zelanda. En julio de 1984, Sega lanzó una versión actualizada de la consola, que contaba con un conector con una ampliación de teclado opcional. SG-1000 Mark III. Fue lanzado el 20 de octubre de 1985 en Japón para competir con la Famicom como sucesor de la SG-1000. Fue construido de forma similar a la Mark II, con la añadidura de mejoras en el software de video y un incremento en la cantidad de memoria RAM. El sistema guarda compatibilidad con los títulos de los anteriores. Además de la típica ranura para cartuchos, se le añadió una ranura para las de Sega Cash. Sega SC-3000 fue un ordenador de 8 bits creado por Sega a partir de su videoconsola de cartuchos. Fue la conversión con menos resultados en todo lo que se diga de las variaciones de Sega. Empezó a venderse en 1983 en Japón a un precio de 29.800 euros, anunciando como un ordenador para principiantes. Como los juegos eran compatibles tanto con el SC-3000 y la SG-1000 y el SC-3000 también podría ejecutar aplicaciones de ordenador este obtuvo unas ventas mayores. El Mega Drive, conocido en varios territorios de América como Genesis, es una videoconsola de sobremesa desarrollada por Sega. La Mega Drive fue la tercera consola de Sega y la sucesora de Master System. Compitió contra el SNES de Nintendo como parte de las videoconsolas de cuarta generación. La primera versión fue lanzada en Japón en 1988.
sucedía por el lanzamiento en Norteamérica bajo el reconocimiento de Genesis. En 1989, la consola fue distribuida como Mega Drive por Virgin Masterton. La Game Gear fue un proyecto que comenzó en 1989 bajo el nombre de Proyecto Mercury y fue lanzada en Japón el 6 de octubre de 1990. En América y Europa fue lanzada en 1991 y en Australia en 1992. El soporte para este sistema se abandonó a principios de 1997. El Sega Mega CD es un periférico de software de la consola Sega Mega Drive producida por Sega en Estados Unidos. Sega lleva un concreto desarrollo de videojuegos. No sabían nada del Mega CD, que fue un revelador invento de Sega al ser competencia en Japón. El resto del mundo se las tenía que ver con los SNES en pleno auge. La Sega Norman fue consola portátil vendida de modo oficial exclusivamente en los Estados Unidos, usando los cartuchos de Sega Mega Drive, o sea Genesis. Estaba alzada en la Sega Mega Head y disponía de una pantalla en color. La Norman salió oficialmente en los territorios de PAL como Europa y Australia. Por lo tanto, solo aceptaba juegos NTSC. La mayoría de juegos PAL de Mega Drive no funcionaba en la Norman. La Dreamcast es la cuarta y última videoconsola de la sobremesa producida por Sega. Fue desarrollada en la corporación con Hitachi y Microsoft. La Dreamcast es la sucesora de la Sega Saturn. Fue lanzada al mercado para ganar territorio a los PlayStation y competidor con los sistemas sucesores. A estos pertenece a la sexta generación de consolas. Se tuvo una producción en marzo de 2001 tras la cesión de Sega de decidir un exclusivo programa de videojuegos. El error sobre el abandono de Sega. En febrero de 2015, Sega anunció que se centraría principalmente en la creación y explotación de juegos para smartphone y PC. Esta noticia desembocó en numerosas confusiones. Llegaron incluso a afirmar que Sega se retiraba de las videoconsolas, siendo este incierto. En el último año, los juegos de Sega en smartphone han sido descartados, siendo que millones de veces, por lo que es normal que la compañía se centre más en esfuerzos en este mercado en la Wii. Además, para aclarar los rumores, en agosto del mismo año anunciaron nuevos juegos para videoconsolas y además en este 2016 se cumplen 25 años desde el lanzamiento de su primer juego en Sony, siendo muy probable que Sega prepare un videojuego especial para la ocasión.